tardes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera en estos viernes que tenemos webinario. El día de hoy está con nosotros la doctora Claudia Teutli Hernández, que nos va a hablar sobre la recuperación de servicios ecosistémicos en manglares restaurados. Doctora Claudia, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Les recordamos que la dinámica es que la doctora nos va a dar una charla de 40-45 minutos y ustedes pueden hacer durante todo ese tiempo sus preguntas en el chat, tanto del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera como de... Ay, estoy oyendo algo, pero creo que soy yo. Perdón. Ya, disculpen. Entonces, pueden hacer sus preguntas y sus comentarios todo el tiempo y nosotros al final de la charla de la doctora Claudia se las vamos a hacer llegar y vamos a resolverlas todas. Bueno, pues voy a presentar a la doctora. La doctora Claudia Teutli Hernández es bióloga por la UAP, es maestra en ciencias por el CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional y posteriormente realizó sus estudios de doctorado, es doctora en ciencias por gestión y restauración en la Universidad de Barcelona, España. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus investigaciones se realizan con la restauración de ecosistemas costeros y la recuperación de servicios ambientales a diferentes escalas espaciales con énfasis en la captura de carbono, la biodiversidad, pesquerías, ecoturismo, entre otros. Ella también desarrolla estrategias costo-efectivas de monitoreo ecológico de manglares conservados y en restauración. Es coautora de la Estrategia de Restauración Ecológica de Manglares para México y para el Caribe, junto con el CIMBESTAB de la Unidad Mérida. Actualmente coordina proyectos de mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático en ecosistemas de manglar del Golfo de México, también en el Pacífico Sur, en la península de Yucatán y Centroamérica, todo esto con un enfoque a multiescala, tanto espacial como temporal. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, doctora, por estar aquí. Gracias a todos los que nos estén acompañando. Y podemos empezar, en cuanto lo considere correcto, para hablar sobre la recuperación de servicios ecosistémicos en manglares restaurados. Ok, pues damos inicio. Muchas gracias. Nuevamente, gracias por la invitación para mostrarles un poco de lo que estamos haciendo respecto a la restauración de ecosistemas. Perdón. Bueno, nada más como para iniciar y entrar en contexto en este tema, pues no hay que olvidar que los humedales costeros a nivel mundial pues representan el 4% de la superficie terrestre, entre los que encontramos a los ecosistemas de manglar. ¿Okay? A nivel mundial estos se distribuyen, ¿no?, en las latitudes de 25 grados norte y 25 grados sur, obviamente es en toda la zona tropical, ¿ok? Y obviamente, aparte de que los vamos a encontrar en una distribución espacial, los vamos a ubicar en diferentes escenarios geomorfológicos, ¿ok?, ambientales a nivel mundial, donde cada uno de ellos presenta ciertas características en cuanto a su hidrología y su topografía, que nos van a dar como resultado diferentes tipos ecológicos, ¿no?, o dasonómicos de manglares, es decir, vamos a encontrar manglares de muy baja estatura, ¿no?, de 30 centímetros, hasta árboles muy grandes arriba de 30 metros. Cada uno de estos tipos ecológicos donde vamos a registrar los ecosistemas de manglar, pues tienen ciertas características muy particulares en cuanto a sus contenido de nutrientes, en cuanto a sus parámetros físico-químicos, en que ya sabemos que es una variable importante en estos ecosistemas, pues es la salinidad, ¿no? Entonces, todo este conjunto, ¿no?, de escenarios, ¿no?, de características son súper importantes dentro de estos ecosistemas. Y algo muy importante a resaltar que debemos de tener en cuenta en estos ambientes es el conocimiento de los procesos que ocurren a diferentes escalas, tanto de tiempo como de espacio. Es decir, hay una organización jerárquica de cada uno de ellos, es decir, a nivel fisiológico, los procesos se dan ya sea a nivel de hojas, a nivel de individuos, en una escala de tiempo en horas, ¿ok? Obviamente la escala espacial es en centímetros, y si queremos evaluar
a grandes escalas espaciales, bueno, pues ahora sí hay que manejarlo a escenarios ambientales, ¿no? Y los resultados que queremos ver en ello, y todo este proceso, pues también el resultado en respuesta de estos procesos, pues se lleva en un tiempo mucho más grande. ¿Cuál es el resultado de esta heterogeneidad que hemos mencionado? Bueno, de que tengamos esas diferencias en la estructura de la comunidad del manglar, ¿no? En este caso les muestro el resultado de una zonación que hay en la laguna de Celestún, donde hay un gradiente de... Permítanme. Bueno, no veo el apuntador. Donde tenemos un gradiente donde hay una menor salinidad intersticial a una mayor salinidad intersticial, lo cual tiene un efecto en la comunidad del manglar, ¿no? Donde la especie que domina, ¿no? Si tenemos en la zona interna, pues es la Guncularia, y en la zona de la boca es donde la especie que domina es Avicennia germinans, ¿ok? Y bueno, a nivel nacional, pues no hay que olvidar que nuestro país es completamente heterogéneo, y obviamente vamos a ubicar manglares, ¿no? De zonas áridas, ¿ok? En lo que es en la zona del Golfo de California, tenemos las zonas más húmedas, por ejemplo, en Chiapas, donde están los árboles más grandes a nivel nacional, y obviamente en la península de Yucatán, que también contamos con una heterogeneidad de estos ecosistemas. ¿Okay? Entonces es muy importante. Esta heterogeneidad de ecosistemas, ¿qué es lo que nos brindan? Pues diferentes servicios ambientales, ¿no? Estos ecosistemas tienen esta capacidad ya que funcionan como plantas de tratamiento de aguas residuales de manera natural. Se ha comprobado que ayudan a lo que es la mitigación del cambio climático debido a que almacenan de 3 a 5 veces más carbono respecto a otros bosques, ¿no? Como los bosques tropicales, funcionan como barreras protectoras de eventos naturales, como los huracanes, son hábitat de muchas especies, ¿no? Tanto de plantas como de animales. No hay que olvidar que la pesca depende de manera directa o indirecta de la presencia del manglar. Obviamente en la parte del ecoturismo, ¿no? Donde ya actualmente hay una gran incidencia en cuanto a ampliar, ¿no? O una gran demanda hacia estos ecosistemas en cuanto al ecoturismo. ¿Ok? Y este es el acordeón de cuando queremos nosotros llevar a cabo proyectos tanto de ecología como de restauración, donde tenemos que tener muy en cuenta que estos ecosistemas tienen ciertas características, ¿no? Funcionan como un tipo de hábitat, tienen una productividad, ahí tienen un ciclo de nutrientes, etcétera. Y todas estas características, ¿ok? Nos están proveyendo estos servicios ecosistémicos, ya sea como a maneras de insumos, ¿no? De materiales, de trampa de sedimentos, ¿no? Y obviamente tienen un uso y un valor cultural. Sin embargo, estos usos, ¿no? Y estos valores tienen un impacto dentro de los ecosistemas precisamente por la presencia de ellos. Por lo tanto, obviamente por su ubicación, ¿no? Y las propiedades que tienen, pues han sido impactados a nivel mundial, principalmente por el cambio de uso de suelo. ¿Okay? Ya sea por el crecimiento de las zonas urbanas, en algunas partes lo que es la acuicultura, ¿no? La tala, en nuestro caso, pues la construcción de carreteras ha sido uno de los componentes súper importantes para el deterioro de los mismos, el turismo, y en la actualidad, que no se nos olvide que también está habiendo una sustitución de estos ecosistemas por la famosa palma de aceite, que esto se utiliza como conservadores en muchos de los productos que consumimos. Si ustedes vean, pues en las galletas que se compran en la tienda, pues ahí viene. Uno de los conservadores es el aceite de palma. El último censo que se tiene, bueno, pues que se ha perdido un poco más del 40% de la cobertura de manglar a nivel mundial. Sin embargo, también ya se le ha dado una gran importancia. Acá les muestro una imagen del Banco Mundial, donde la parte de la vulnerabilidad, ¿no? Que tenemos las zonas urbanas, ¿no? Donde si mantenemos la barrera del ecosistema de manglar, pues el impacto de inundación va a ser mucho menor a que si no se tiene, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ya está siendo reconocido. Y bueno, en México, el último censo que se tiene, de acuerdo a la CONABIO, pues es que son 18.332 hectáreas de manglar degradado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas cantidades de áreas van a cambiar, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos un zoom dentro de cada una de estas zonas o regiones que nos están mostrando, pues esta se aumenta, y es por el nivel de escala a la que está manejando. O sea, hay que tener cuidado con este tipo de información, ¿ok?
Y bueno, y una realidad que hay que tener en cuenta, pues que el deterioro del manglar sigue, no, lamentablemente, independientemente de las, ahora sí del conocimiento que se ha dado acerca de la importancia y que la gente misma percibe sus beneficios de estos servicios, pues seguimos con un gran deterioro de estos a nivel nacional, no es simplemente local, y obviamente estamos teniendo las consecuencias de esta pérdida de ecosistemas, ¿no? Un claro ejemplo, pues lo vimos el año pasado con este efecto que fue una tormenta tropical Cristóbal, que ha traído grandes repercusiones en las zonas costeras, ¿no? Unos grandes impactos. Pues debido a ello, ¿no? De que ya de esta pérdida de ecosistemas, pues lo que es una realidad que nosotros al perder la cobertura de manglar, pues también estamos perdiendo todos aquellos servicios ecosistémicos que ellos proveen. Y se ha demostrado que hay una liberación de carbono a manera de metano, ¿no? Que tenemos estas emisiones por la pérdida de estas coberturas, ¿ok? Entonces, y obviamente tenemos la pérdida de lo que es la biodiversidad, ya no van a funcionar como esta protección de costas o estas barreras naturales, ¿ok? En cuanto al ecoturismo, bueno, pues a la gente no le gusta visitar zonas grises, ¿no? Porque luego así se ven. Entonces, eso es muy, muy importante. Y de ahí que se ha llevado a cabo estas iniciativas para recuperar estos servicios ecosistémicos, pues es la restauración, ¿no? En la actualidad, ya la restauración, si bien recuperar la parte ecológica, que es súper importante en cuanto a su estructura y su función, esa recuperación tiene que repercutir ya en el componente social. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la restauración, si la definición antes era simplemente ayudar a un ecosistema que ha sido destruido o degradado, ahora se ha comprobado, ¿no? Y está también evolucionado, de que todo proyecto de restauración tiene que ser socialmente aceptable, ¿ok? Tiene que ser económicamente viable y tiene que ser ecológicamente funcional, ¿ok? Ahí tiene que tener esta integración para poder tener un mayor éxito y ahora también sea perceptivo por las comunidades. De ahí de que la definición ha cambiado, ¿no? Entonces acá les muestro la definición más actual que se tiene y que incluye ya ahora sí es con la restauración proporcionar los bienes y servicios que la gente valora. Y algo muy importante que viendo la problemática a nivel mundial es que se ha declarado la década de la restauración, donde una de sus premisas es recuperar, ¿no? O que los ecosistemas tienen que ser funcionales, ¿ok? Y obviamente generar empleos, mitigar las cuestiones de cambio climático con estas acciones. Y algo muy importante sobre este mencionamiento es que para ver los beneficios tangibles, ¿ok? Dentro de la década de la restauración, esta debe de verse a través del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable. ¿Ok? Y aquí les pongo dos ejemplos que obviamente por estar nosotros en ecosistemas costeros son los que más impacto tienen hacia nosotros y hay que verlo como unas medidas de soluciones basadas en naturaleza por medio de acciones basadas en ecosistemas, ¿ok? Para mitigar los efectos del cambio climático y a la vez cumplir con todos estos objetivos. Entonces, aquí ya hay que tener una visión mucho más grande, ¿ok? Sin embargo, se han llevado a cabo otras iniciativas antes de la declaración de la década de la restauración, ¿no? Como ya es muy conocido, lo que es la meta Aichi, que es sobre el convenio de la biodiversidad, donde se estableció que para el 2020 se debieran de restaurar el 15% de los ecosistemas degradados, ¿no? Por medio del reto Bowen-Shane, ¿no? Al menos para lo que es en América, pues había propuesto de restaurar 150 millones de hectáreas de bosques degradados y reforestados para el 2020 y 350 millones de hectáreas para el 2030. Entonces, muy difícil, ¿no? En el último documento, de acuerdo a la Global Mangrove Alliance, es que de acuerdo al desafío del reto Bowen, con el objetivo de aumentar el área de manglares en un 20% para el 2030, pues no se ha cumplido, ¿no? Y esto obviamente sí es deprimente, pero es muy interesante porque se tiene que saber por qué no se ha llegado a cumplir estas metas. Ok, tenemos metas nacionales, internacionales, y es ahora donde tenemos que cambiar a veces la visión de cómo
se está llevando a cabo la restauración. Y aquí la gran pregunta, bueno, pues ¿hacia dónde se está yendo la restauración de los ecosistemas de manglar? Pues hay que enfocarla pues a la recuperación de servicios ecosistémicos, ¿no? Para cumplir con todos estos acuerdos, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Con el fin del beneficio humano, como ya lo habíamos mencionado. Pero aquí la gran pregunta es ¿cómo se han llevado los proyectos de restauración a nivel mundial? Bueno, pues estos se han llevado en un inicio, principalmente por un enfoque de ensayo y error, ¿ok? ¿Por qué? Porque antes su objetivo no les interesaba recuperar la función del ecosistema, sino simplemente la parte estructural, por lo que era su objetivo de la silvicultura. No había un enfoque ecosistémico, ¿no? Donde evaluaba precisamente solamente la evaluación de las plantaciones, ¿ok? Entonces no tenían. Obviamente, la principal acción de restauración en ecosistemas de manglar que se lleva a cabo, pues es la reforestación utilizando diferentes técnicas, ¿ok? Ya ahora hay una combinación de llevar las reforestaciones con una restauración hidrológica o modificaciones topográficas, ¿vale? Sin embargo, algo importante a resaltar acá, que no hay que olvidar que las reforestaciones los hacían o tienden antes a crear bosques monoespecíficos porque utilizaban la especie más común y más fácil de colectar, que es el manglar rojo, que es Rhizophyra manglar, ¿no? Entonces es importante. Ahora, dentro de este trabajo, de estos resultados que les voy a mostrar, que es de una revisión bibliográfica a nivel mundial, aquí contestando unas preguntas, es que si bien ya vemos que ahora hay que evaluar la recuperación de servicios ecosistémicos, pues en la realidad, ¿cuáles son las variables que más se evalúan dentro de los proyectos de restauración? Y la otra, ¿en qué tiempo estamos teniendo respuesta de los proyectos de restauración y qué es lo que se recupera primero? Si lo que es la estructura del manglar, es decir, su altura, su densidad, las especies, o su función en cuanto a productividad, si funcionan como hábitat, qué especies responden más rápido o las observamos en los sitios de restauración y en qué tiempo. Bien, pues las variables que más se evalúan dentro de los proyectos de restauración, pues obviamente son las variables estructurales, es decir, el diámetro, la altura, la presencia de especies, ¿ok? Y algo muy interesante es que siempre para evaluar un proyecto de restauración tenemos que medir a la par nuestro sitio restaurado con nuestro sitio de referencia, y nuestro indicador de éxito nos dice que si nuestros datos se asemejan más a nuestro sitio de referencia, quiere decir que nuestro ecosistema está funcionando, ¿ok? Entonces, en este análisis de una tasa de respuesta, de manera sencilla se los muestro, es que a nivel estructural, para que un sitio restaurado se asemeje a un sitio de referencia, en un sitio en buena condición, se requiere un mínimo de 15 años, ¿ok? Para que nosotros podamos ver resultados. Ahora, respecto a la comunidad de diversidad de macroinvertebrados y vertebrados, pues estos responden al año, ya dígase en peces, en cangrejos y en aves, y en esto tiene sentido, porque si nosotros ejecutamos una restauración hidrológica, pues no hay que olvidar que los peces, su movimiento está en función del agua, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver una respuesta, vamos a ver organismos al primer año. Y la otra cosa interesante dentro de estos resultados, que las variables que menos se evalúan son las variables físico-químicas e hidrológicas del ecosistema manglar, y esto resalta mucho porque no hay que olvidar que los manglares son humedales, ¿ok? Necesitan el agua para su sobrevivencia. Entonces aquí vemos que obviamente lo que es la salinidad, el pH, su potencial redox son los menos evaluados. Sin embargo, en 2 años vemos respuesta de estos parámetros. Y también en cuanto a su hidroperiodo, que es decir, su nivel de inundación, su frecuencia y el tiempo que se mantienen inundados, se evalúa muy poco, y este también tiende a responder más rápido, ¿no? Y la gran pregunta que siempre nos hacemos es ¿cuánto cuesta restaurar? ¿Ok? De aquí les muestro solamente el costo de las 2 acciones principales que se llevan a cabo, que es la reforestación y la restauración hidrológica. Es que la reforestación sigue siendo mucho más cara con respecto a la restauración hidrológica, y esto tiene sentido porque dentro de la reforestación uno de los mayores gastos donde se tiene es la construcción de viveros, ¿ok? Ahora, ¿cómo varía el tiempo de
más bien el tiempo, perdón, el costo entre continentes, porque no se puede hacer un análisis muy detallado debido a que la disponibilidad de información, ¿no? Es muy limitada, ¿no? Y lo podemos ver en México, cuando pues, nosotros solicitamos información, a veces no nos las proporciona. Pero vean, aquí lo que quiero que vean son los rangos de los costos de la restauración, ¿no? Si bien en el continente asiático, pues vamos desde 1,000 hasta 6,670 dólares por hectárea, mientras que en América va de 100 a 176,000 dólares por hectárea. Estas variaciones hay que tener en cuenta que va muy en función, obviamente, del país donde estamos, de la ciudad donde estamos laborando, porque el costo de la mano de obra va a cambiar dentro de cada uno de ellos, ¿no? O sea, no es lo mismo el costo de la mano de obra que en Progreso que el costo de la mano de obra en Cancún, que hay una diferencia súper abismal. Y algo muy relevante a recalcar es de que no hay dentro de los proyectos, no se evalúan los componentes sociales y económicos, o si se consideran muy poco, ¿no? O sea, hay una escasez de información dentro de estos componentes muy importante a recalcar y donde es extremadamente necesario y urgente generar esa información. ¿Por qué? Porque son las comunidades las que tienen que involucrarse desde un inicio y tienen que ser beneficiadas dentro de estos proyectos de restauración, ¿ok? Y bueno, y con la experiencia que hemos tenido a lo largo de ya hace muchos años, haciendo cuentas, ya estamos un poco más de, ya casi 20 años, ¿no? De la gran duda de por qué no se ha tenido éxito en aspectos de restauración. En la península hemos tenido muchos casos de que se han llevado a cabo acciones, pero no se habían tenido éxito en las mismas. Entonces, esto nos llevó a generar una estrategia, ¿ok? Donde hay que involucrar a todos estos componentes que ya les mencioné, es decir, tenemos que formar un grupo de trabajo que tiene que estar compuesto por lo que es el gobierno, la parte académica, los financiadores, porque necesitamos dinero para lograr esto, la parte gubernamental, la parte de las comunidades, ¿no? Consolidar este grupo yo creo que es una de las partes más difíciles porque hay que tener un común denominador que es la restauración y que beneficia a cada uno desde sus, ahora sí que desde sus trincheras, ¿no? Y ya teniendo este grupo de trabajo, bueno, pues hay que seleccionar el sitio, hay que hacer un diagnóstico del sitio para ver qué acción vamos a ejecutar y estas acciones tienen que ser monitoreadas y obviamente nuestros resultados del monitoreo de todos los componentes que hayamos evaluado, pues los tenemos que transmitir tanto a las comunidades, ¿no? Tanto a las instituciones gubernamentales, como obviamente a la parte académica. Y bueno, esto lo pueden encontrar, ya está este documento publicado, ¿no? Que es ahí viene mucho más explicado. Entonces, como vimos que había una escasez de información y de las necesidades que había, bueno, pues nos tomamos a la tarea de realizar un proyecto para evaluar los servicios ambientales en manglares restaurados, porque ya vimos que existen diferentes técnicas y ver si todas estas funcionan de la misma manera, ¿no? Acá les voy a presentar nada más resultados preliminares de 3 localidades donde estamos trabajando, pero en realidad estamos trabajando en toda la costa norte, ¿no? Desde Celestún, Cisal, Progreso, Silam y hasta lo que es Yanca, ¿no? Aquí estamos, les voy a mostrar los resultados principalmente de lo que es almacenes de carbono y captura de carbono, donde en cada una de las localidades obviamente tomamos los parámetros estructurales y físico-químicos de cada una de las localidades mencionadas. En colaboración dentro de este proyecto está con el doctor Daniel Arceo, que él está encargado de la evaluación de la comunidad dística. Ok, aquí yo nada más les voy a mostrar unos datos de estructura y de carbono, ¿no? Ya esperemos que en un futuro inviten el doctor Arceo muestre los propios resultados de este proyecto. Bien, en cada una de las localidades que les mencioné, que es Celestún, Cisal, la principal o la única acción de restauración que se ha llevado es la restauración hidrológica, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos los sitios presentaban una alta salinidad y aquí les muestro que esta acción ha funcionado porque la salinidad ha disminuido, ¿ok? Y si ven en esta gráfica, bueno, pues los datos ya se asemejan al sitio de referencia, entonces quiere decir que vamos por buen camino, ¿no? Respecto a lo que es la captura de carbono, aclarando que la captura de carbono es ese carbono que se acumula, ¿no? Esta biomasa
en un tiempo determinado. ¿Okay? La diferencia que hay entre el inicio de la restauración hasta tu año de medición. Ese dato, bueno, pues viene siendo tu captura de carbono. Y acá lo que les quiero mostrar es que vean, en Celestún, ¿no? Es la zona que hasta ahorita falta incorporar los datos del último muestreo, es el que más carbono captura, que llega a 7 megagramos de carbono por año, con respecto a lo que es Cizal y Progreso. Sin embargo, aquí, si ustedes recuerdan, yo les hablé que existían diferentes tipos ecológicos de manglar. Por lo tanto, esto es súper importante tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando se llevan proyectos de restauración desde cosas simples, quieren que tu sitio a restaurar se asemeje a lo mejor a los manglares de Chiapas, y eso no va a poder ser, ¿no? Nunca va a poder ser. Entonces, aquí los escenarios ambientales son súper importantes dentro de nuestra región. Los manglares mucho más altos y estructuralmente más grandes se presentan en Celestún, mientras que Cizal y Progreso se encuentran en la costa norte, que es un escenario más seco, con salidas más altas, y responden a un manglar tipo ciénega, donde los árboles no superan los 5 metros de altura. Entonces, eso es importante recalcarlo. ¿Ok? Y aquí lo que les quiero mostrar es pues, nuestros resultados con respecto a otros trabajos a nivel mundial, donde quiero que observen, donde la principal acción de restauración es la reforestación, donde sí tienen evaluaciones de su biomasa y de su carbono, ¿ok? Pero vean las capturas y los años que llevan ya restaurados. Son principalmente estas plantaciones que llevan en 40 años, ¿no? Estos bosques monoespecíficos, si bien tienen una tasa de captura más grande que la de Celestún, ¿verdad? Vean, tienen 9.36 megagramos de carbono por año. En nuestro sitio, aquí les muestro los resultados de Celestún, de 7.5. Y algo que queríamos ver es que en teoría, conforme más años, ¿no? O más tiempo de restauración tenga nuestro ecosistema, debería haber una tendencia de que la captura tenga un comportamiento lineal, ¿no? O sea, mayor años, mayor captura. Pero ¿qué es lo que observamos? Que no es así, y que hay una gran escasez de información. Y tiene sentido, porque los proyectos, en un inicio, sus objetivos no fueron recuperar la captura de carbono o el almacén de carbono, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, y encontramos un hueco de información hasta las cuestiones metodológicas que hemos ido aprendiendo, y resultado de eso, pues se ha creado una guía, ¿no? Para poder hacer las evaluaciones de carbono. Yo acá les dejo el link, ¿no? Donde se muestra de manera sencilla y muy visual el cómo realizar estas evaluaciones, ¿ok? Y otros servicios que se están considerando es el secuestro de carbono, ¿no? En los sedimentos, porque solamente les mostré unos resultados preliminares de lo que es la parte aérea. No hay que olvidar que el carbono se compone por la parte aérea y por la parte subterránea, ¿ok? En donde esperemos en un futuro ya mostrarles resultados. Ya se montó el experimento para ver la acumulación del sedimento posterior a este año, ¿no? Entonces acá quiero que vean cómo está un núcleo, ¿no? Aquí es pues todo el basamento. Esto es el manglar que era antes, porque no hay que olvidar que antes pues había manglar. Ok, tenemos una pérdida de la cobertura, entonces la materia orgánica se oxida, ¿no? En el desprendimiento, y cuando tú realizas una ejecución de restauración donde una de las funciones a recuperar, bueno, pues es esta producción de sedimento que se ve acumulado en biomasa, y vean, este es solamente la acumulación en 5 años, ¿no? Entonces es interesante analizarlo. Y otros servicios que hemos evaluado, igual en colaboración con el doctor Daniel Arceo y el maestro Luis Sauma, ya se evaluó la comunidad de insectos, por ejemplo, acá en la localidad de Progreso, y esto es súper importante porque dentro de estas acciones acá en la Ciénaga de Progreso, en el sitio restaurado, la especie que ha dominado es Avicennia germinas, y esto va en respuesta a la gran cantidad de abejas que se presentaron en este sitio. Y algo muy importante a relevar, que no hay que olvidar,
que el manglar presenta flores mielíferas, y esta flor mielífera, pues obviamente es Avicennia germinans. De hecho, si ustedes lo agarran y lo huelen, pues huele a mielecita, y esto coincide con los datos de ya la terminada tesis de Gabriela García. Estamos en la elaboración en la ejecución de la tesis de licenciatura de Raimundo Cu, donde se está evaluando la comunidad de aves, ¿no? En colaboración también con otros investigadores, como lo que es la doctora Luisa Falcón, el doctor José Kenachin, la doctora Alejandra Prieto, ¿ok? Estamos evaluando la comunidad de bacterias en los sitios restaurados, y donde aquí como primera foto los resultados son súper interesantes. Nada más fíjense en la diversidad de colores. Acá tenemos la localidad de Celestún, es nuestro sitio de restauración, está dividido en fase 1 y fase 2. Lo único que cambia es el tiempo de acciones. En la fase 1 se empezó en el 2007, en la fase 2 2009, y donde vean la comunidad de bacterias, cómo cambia cuando llevas más tiempo de restauración, cuando llevas menos tiempo de restauración, y tenemos nuestro sitio de referencia en mala condición. Vean cómo se comporta la comunidad de bacterias, simplemente con la diversidad de colores. Otra cosa que estamos realizando y que hemos aprendido es que a veces trabajar, al final de cuentas, las zonas de restauración son áreas pequeñas, ¿no? Si bien tenemos, bueno, en algunas tenemos de 100, 200 o hasta 500 hectáreas, conseguir imágenes a veces de estas áreas, y más en nuestra zona donde tenemos una gran incidencia de nubes, es un poco complicado. ¿Se puede hacer? Sí, y así se hace. Pero otra técnica que se está empleando, pues, es utilizar esta tecnología que se está dando, que es como el uso de drones, ¿ok? Para generar estos mapas, ¿no? Y tú tengas un mayor control de tu área, y con una técnica de redes neuronales, y esta me gusta mostrarlo porque acá les muestro la foto de Efren, que es un estudiante de doctorado, donde está generando, o bueno, ya algunos los han usado, pero él lo está aplicando en zonas de manglar, y esto me gusta porque ahora sí, como propaganda, pues es bueno, bonito y barato, ¿no? Esto simplemente lo hace con una cámara, como una cámara fotográfica del celular, lo pone en su dron y va tomando fotos, y bueno, ya hace todo el trabajo que se tengan que hacer, pero los resultados son muy buenos, ¿no? Otra parte interesante que estamos obteniendo dentro de estos proyectos, tratando de aportar al conocimiento, bueno, pues es encontrar estos indicadores, ¿no? Y en la parte socioeconómica, bueno, ya aquí les muestro unos resultados de un documento que ya tenemos en revisión, donde en las localidades que hemos trabajado, aquí les muestro al menos la presencia de hombres y mujeres. Aquí en ese momento la evaluación era muy extrema, o eran solo hombres o eran solo mujeres, y donde en la zona de lo que es Yucalpetén y Progreso, pues los trabajos de restauración se ha llevado 100% por mujeres, mientras que en Celestún, Silán y Siancán ha sido por hombres. En la actualidad eso ha cambiado ya un poco, pero otra parte interesante de la restauración es que no olviden que la restauración también genera empleos, estos famosos empleos verdes, y esto muchos de ellos han sido financiados, o se les paga a las comunidades por medio de jornales, ¿no? Entonces ahí tenemos un dato interesante, y recalcar, ¿no?, que la participación de las comunidades dentro de los proyectos de restauración es fundamental, ¿ok? Esto, ¿por qué? Porque la gente vive ahí, porque la gente tiene que apoderarse dentro de estos proyectos, y las personas que de ahí, de las mismas comunidades, tienen que generar, si bien ya tienen un empleo temporal, pero generar un recurso, ¿no?, o una fuente de empleo en estas lugares de restauración. Como un ejemplo muy claro que tenemos es Celestún, ¿no?, que a raíz de que se restauró el manglar, se formó los mismos pescadores que ayudaron en un inicio a las acciones de restauración. Ellos ya se consolidaron como un grupo organizado, y ahora dan paseos turísticos en Celestún, y son, ahora sí que es los manglares de Sinitún, ¿no? Entonces ellos ya están teniendo una fuente de empleo, ellos ya se empoderaron, ¿no?, de esto, y también la percepción de las personas que trabajan en esto ha cambiado. Antes sí, obviamente conocen el manglar desde hace muchos años, pero ya su percepción, su visión hacia el manglar ha cambiado. Ahora ya no van al monte, ya no van al lodo, ahora ellos se dicen ser restauradores, han visto la importancia de recuperar estos ecosistemas. Sin embargo, pese a eso, ¿ok?,
sigue haciendo mucha falta, mucha información. Entonces aquí tenemos una gran oportunidad y es una invitación, ¿no? Si bien en la ENES tenemos muchas carreras donde se pueden generar información básica necesaria para los proyectos de restauración, porque si bien hay que generar lo que es la parte de lo que es la ecología de la restauración para aplicarla a la restauración ecológica desde el ámbito ecológico, obviamente en el ámbito social, ¿no? Tenemos esa licenciatura de Desarrollo y Gestión Interculturales, donde hay que fomentar y que también es importante atraer a estos chicos que no piensen que son aislados, no, para nada. Tienen que generar, porque ahora tenemos que generar desde criterios de evaluación, generar indicadores y ver si realmente la restauración está funcionando o generar nuevas técnicas, generar nuevos instrumentos, ¿no? Y llevar a cabo esa cuestión con los proyectos de restauración. Y también obviamente falta mucha integración dentro de las interrelaciones, lo que es comunidades, gobierno, ONGs, ¿no? Los financiadores. Ahora hay que incitar también a la iniciativa privada a apoyar estos proyectos, puesto que ellos también se ven beneficiados de estos ecosistemas, ¿no? Ya sea de manera directa o indirecta, tienen que entrarle a estos proyectos. Por lo tanto, bueno, pues se debe impulsar la integración de tanto de las autoridades como de la sociedad civil, ¿no? Las autoridades y los financiadores, ¿no? Para fortalecer los temas, fomentar el conocimiento, para seguir haciendo que las comunidades se empoderen, ¿no? De sus zonas, generar fuentes de trabajo, ¿no? Generar pues esta vinculación tanto en la investigación e inferir en políticas públicas para que nos ayuden a cumplir con estos acuerdos tanto nacionales como internacionales, ¿ok? Y obviamente, pues a manera de resumen, bueno, si ya tenemos la parte de un desarrollo de la estrategia, que es investigación básica, que vamos desde el conocimiento fisiológico, que también hay pocos fisiólogos en la restauración, ¿no? Y es invitarlos a que se vayan incorporando hacia esta área. Se tienen conocimiento de la hidrología, que hay que también especies facilitadoras, ¿no? Hay que verlo a todas las escalas, también a nivel de paisaje. Y involucrar esta parte de lo que es la investigación, poderla transmitir, aplicar a proyectos pilotos, generando capacitaciones en todos los sentidos, comunidades, estudiantes, ¿no? También la sociedad privada, y que haya esta participación social con todas estas instituciones, ¿no? ¿Y qué es lo que nos sigue faltando, no? Pues obviamente son ver y tener el conocimiento acerca de los acuerdos nacionales e internacionales. Algo muy sencillo de saber realmente cuántas hectáreas se han restaurado a nivel nacional, ¿no? Tenemos una idea de las hectáreas degradadas, pero no sabemos si todos los proyectos de restauración, o sea, cuánto han aportado los proyectos de restauración a nivel nacional, ¿ok? Ese análisis costo-beneficio, porque también hay una diversidad, discrepancia en cuanto a la disponibilidad de recursos, pero ahora hay que hacer el análisis de costo-beneficio, ¿no? A eso se refiere que la restauración sea económicamente viable, porque puedes estar gastando miles de millones de pesos, pero pues si no está funcionando, entonces no está siendo redituable, ¿no? Entonces, aquí les pongo que pues no hay que olvidar que México, pues ya se nos pasó, pues tenía el compromiso de restaurar, o tiene el compromiso de restaurar 8.5 millones de hectáreas degradadas, ¿ok? Y también México, ¿no? Como nos gusta comprometernos en muchas cosas, pues también se ha comprometido en reducir el 22% de sus emisiones anuales de gas invernadero para el 2030. Entonces, esto todavía falta ver si a nivel nacional lo estamos cumpliendo o no. ¿Ok? Entonces, pues por mi parte sería todo. Quería darles un panorama general de la restauración y qué es lo que estamos haciendo y de los resultados que estamos obteniendo. Entonces, por mi parte, sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, doctora Claudia Teotzli Hernández, que nos acaba de hablar sobre los manglares y los ecosistemas restaurados. Les recordamos que estamos a través de la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y también estamos transmitiendo por la página de UNAM, Campus Yucatán. Agradecemos a todos los que nos han estado poniendo comentarios en el chat. Les mandan saludos, doctora, y vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, denme un segundito. Ok,
Entonces, nos preguntan que, una duda, en el caso de que el humedal cuente con una categoría de área natural protegida, ¿quién cubre los gastos de la restauración hidrológica y reforestación? Nos comenta Pamela que entiende que Semarnat daba apoyo en cuanto a personal brindando asesoría, pero que también lo hacían de alguna manera pues económica, ¿no? Esa es la primera duda. Y la segunda es si, ¿cómo se puede entrar a un proyecto así de restauración a través de la ciencia ciudadana? Ok, bueno, respondiendo a la primera, a ver, dentro de estas instituciones de gobierno habían los famosos PET, los pagos de empleo temporal. Entonces, se tiene que aplicar a esas convocatorias cuando salgan, ahorita desconozco si hay. Entonces, tú aplicas, pero tú ya debiste de haber, o debes de tener ya un proyecto, ¿ok?, de restauración, y sí hay financiamiento por medio de los PET, pero son los famosos PET, los programas de empleo temporal. Esto pues hay que estar ahora sí que revisando las convocatorias cuando salgan, y ellos son los que, es la forma de financiar estas acciones, ¿no? Entonces ahora sí, y cada institución, bueno, hay instituciones, por ejemplo, como CONAFOR, que también tienen sus convocatorias de proyectos de restauración, pero hay que estar atenta, no es de que, o sea, tú tienes que someter tu proyecto a la evaluación para que te puedan dar ese financiamiento. Ok, entonces esa sería la respuesta de la primera pregunta. Y la segunda, perdón. Que ¿Cómo se puede trabajar con proyectos de ciencia ciudadana? A mí el primero que se me ocurre es Naturalista, que es esta plataforma de Conavio, pero pues hay otras iniciativas. Sí, mira, esa es muy buena pregunta, porque aquí como ciencia ciudadana es invitarlos a incorporar a los proyectos que tenemos. En cuanto se hacen, por ejemplo, los monitoreos, obviamente ahorita estamos en pandemia y es complicado, pero cuando hay oportunidad de estos proyectos, ustedes sí pueden involucrar. Nosotros ayudamos con una capacitación y obviamente nos pueden apoyar en ese sentido, ¿no? En ir a medir, que les guste obviamente, que aprendan a medir los árboles. La otra es que nosotros, algo que también se está fomentando, que en México no lo tenemos, es este monitoreo comunitario de los proyectos, ¿no? Hay en otros países donde son las mismas comunidades de los pueblos donde ya tienen sus sensores, ellos van y toman los datos de temperatura, precipitación, etcétera. Entonces, como ciudadanos, ustedes sí pueden incorporar, se pueden organizar, ¿no?, para tanto proteger un área, porque cosas muy sencillas de que si se está recuperando un área, pues que no vayan a talar, ¿no? Si se está recuperando, bueno, pues que no tiren basura. Hacer estas pláticas de concientización. Sé que hay otros grupos de chicos que no recuerdo el nombre, que dan pláticas a fraccionamientos, ¿ok? Precisamente para hacer conciencia social. Luego les puedo proporcionar el nombre, ahorita me van a colgar, no me acuerdo, pero me llamó mucho la atención, sí, porque son estudiantes de posgrado, no crean que, o sea, son de licenciatura, maestría y doctorado, y que ellos dan pláticas y se van a los puertos precisamente para dar esta difusión de la ciencia con una conciencia ciudadana. Entonces, por ahí también pueden participar. Está muy bien. Nos pregunta Ricardo, bueno, te pregunta, siempre se me olvida. ¿Las variaciones tan grandes en la captura de carbono estarán relacionadas con las diferencias climáticas que hay entre Celestún y otras áreas como Cizal y Chuburná Puerto? No, lo que mencionaba, las diferencias de captura, uno, obviamente la respuesta de la estructura a las acciones de restauración, ¿ok? De los escenarios ambientales que tú estés trabajando, porque no es lo mismo en un lugar donde, por ejemplo, Celestún sí es muy húmedo, ¿no? Tenemos una mayor precipitación y obviamente los árboles, ¿no?, los árboles de manglar de Celestún son estructuralmente más grandes y sus condiciones de manera natural permiten que el manglar crezca de manera más rápida, ¿no? O sea, de sus condiciones. Mientras lo que es Cizal y Progreso, ¿ok? Es un escenario mucho más seco, ¿no? Es un manglar tipo ciénega, ¿no? Y de hecho, eso es importante, es muy, muy buena pregunta. Sí es verdad que el escenario ambiental tiene mucho que ver, por ejemplo, en zonas áridas, ¿no?, como en otras ponencias que han dado, ¿no?, los famosos manglares de Baja California, son chiquitos, son chaparritos, pero no quiere decir que no capturen carbono, ya han mostrado que sí capturan carbono, o sea, tienen sus grandes almacenes de carbono, solo que están chaparritos. Entonces, todavía nos falta trabajar mucho en esa parte,
pero prácticamente sí, tiene mucho más que ver con la cuestión regional, obviamente está en relación con los parámetros ambientales. Sí, está súper bien, ¿no? Que aunque sean manglares, pues son diferentes dependiendo de la zona en la que estén, las especies que están, bueno, las diferentes especies de mangle, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y relacionado un poco con las cuestiones ambientales, nos preguntan, a lo largo de la charla, ya cuando nos estabas hablando sobre resultados preliminares, mencionaste que hay un área en donde habían logrado bajar la salinidad y nos preguntan que exactamente cómo le hicieron, ¿no? Para reducir esa salinidad presente. Ok, a ver, en estos sitios donde realizamos la restauración, lo primero que hicimos fue un diagnóstico del sitio, es decir, aquí ustedes le tienen que hacer de gente CSI, identificar la causa del deterioro del manglar, o sea, del por qué está muerto el manglar. Aquí el factor estresante y por consecuencia la muerte del manglar son las altas salinidades de cada uno de los sitios. ¿Ok? Entonces, posteriormente, obviamente, con todo este diagnóstico incluye un levantamiento topográfico para ver las preferencias de flujo de agua y se abrieron canales. Se abrieron canales en las 3 localidades. Entonces, al abrir de manera correcta los canales, de manera natural, ¿no? Siguiendo a eso se le conoce como una restauración pasiva y permitir que se dé este proceso de disociación secundaria, perdón, se desalinizó el suelo, ¿ok? Entonces, esa es la forma de desalinizar, que tú hagas una restauración hidrológica de manera correcta. Pero aquí un tip para todos, o sea, cuando tú haces una restauración hidrológica, tienen que hacer que el agua se mueva, no solamente lo abran hacia una dirección, tienen que hacer que entre y salga porque eso va a permitir el lavado del exceso de la salinidad en el sedimento. Está muy bien, gracias por ese tip, espero que lo tomen en cuenta, pero seguramente te pueden contactar, ¿no? Si tienen algunas dudas particulares, entonces los invitamos. Tenemos otra preguntita. Si nos puedes decir cómo la restauración recupera los servicios ecosistémicos. Bien, aquí la restauración es relevante porque se ha visto que ahora con las grandes necesidades para cumplir estos acuerdos, ¿no? Y que ya la restauración es como una medida de adaptación ante el cambio climático, ¿no? Y para llevar a cabo esto se utiliza también, o se han llevado a cabo se hablan acerca de los términos de acciones basadas en ecosistemas, ¿ok? Y hay indicadores, ¿no? A nivel nacional e internacional para cumplir con cada uno de ellos. Entonces, la restauración de manera directa e indirecta, por ejemplo, cuando tú planeas un proyecto de restauración, tienes que involucrar lo que ya había dicho a la comunidad, a las ONGs, al gobierno, etcétera. Tú ahí ya estás involucrando a la gente desde la planeación, ¿ok? La ejecución, tú ya estás generando ahí empleos, ¿no? Estás recuperando el área, por ejemplo, si se recupera la estructura del manglar de manera indirecta, tú ya estás teniendo una biomasa, ¿ok? Esa biomasa es carbono. Ese carbono a través del tiempo está capturando, por lo tanto, tú estás reteniendo esos gases que hay en la atmósfera por medio de esta captura de carbono que lo está transformando en biomasa. Estás mitigando de esta manera un efecto ante el cambio climático y la otra es de que al establecerse la estructura del manglar, si vienen ante estos eventos de inundaciones, ellos van a mitigar este nivel de inundación y la otra es de que la comunidad de organismos regresa a estos sitios, como peces, como aves, ¿no? Uno de los resultados interesantes que les adelanto que obtuvimos ahí, por ejemplo, en la comunidad de peces, es que sí es verdad que en algunos sitios los manglares los utilizan como zona de crianza. Por ejemplo, de las localidades que les mostré, en Sisal es en el único sitio donde se han encontrado larvas de camarón, mientras eso no hay en Celestún, ¿no? Mientras que en Progreso ya está habiendo una alta captura del caracol chivita, ¿no? Que es muy local acá en Mérida, que antes no había.
Entonces, están obteniendo, es una fuente de alimento, también es una fuente de empleo, ¿ok? Porque en Sisal, por ejemplo, antes que estaba deteriorado, no había estos paseos turísticos en la Ciénega, ahora ya hacen los recorridos, pero fue gracias a esa restauración que se empezó desde el 2009, ¿no? Entonces, ahí de la misma comunidad que he hablado, hasta ellos dicen, no sabe para uno, para quién trabaja, no, pero está bien, porque ese es el resultado de la restauración. Entonces, estás, de esta manera, estás recuperando diversos servicios ecosistémicos que el manglar está proveyendo. Entonces, así de manera muy general, ¿no? Voy a retomar nuestra siguiente pregunta con una de las cosas que nos mencionaste casi al final y que hablaba sobre justo la recuperación de ciertas especies, ¿no? Entonces nos preguntan que si han realizado estudios con invertebrados o sobre invertebrados y en especial el interés de quienes nos escriben es en moluscos, tanto marinos, salobres y terrestres. No, a nivel de moluscos no lo hemos realizado. De hecho, los invito, ¿no?, a estudiantes, a gente que quieran participar para poderlo evaluar. No, este componente no, la verdad que no. Solamente ahorita estamos con peces, aves, la parte de metagenómica, ¿no?, la parte de estructura, pero pues si está apuntado, adelante, es bienvenido. Perfecto. Queremos conquistar el mundo de la malacología. Oye, tenemos dos preguntas más que se relacionan un poquito entre ellas y te las voy a hacer juntas. Una es por parte de Alexandra. Bueno, te felicita por tu trabajo y dice que es un excelente trabajo. ¿Con qué actores cuentan para fortalecer esta iniciativa? Si la presencia de la sociedad civil. Y la otra pregunta que está relacionada es si se deberían de incorporar a las iniciativas o empresas privadas para el proceso de restauración. Ok, para estos proyectos, o este proyecto en los que les he mostrado y en los que hemos trabajado, ha sido fundamental la relación con todas las organizaciones e instituciones, desde instituciones gubernamentales, ¿no?, desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable, desde la CONAM, ¿no?, porque a nosotros, dependiendo del área en que tú estés trabajando, necesitas los permisos para poder realizar estas acciones. No es que lleguemos y lo hagamos nada más porque sí, eso no, necesitamos un permiso. Tenemos que tener la interacción de las comunidades, ¿no? Las comunidades tienen que estar de acuerdo con estos proyectos de restauración, porque si no están de acuerdo, ¿no?, hay otros casos donde las comunidades se han opuesto en algunos proyectos de restauración. Entonces, es importante esto. Sí hemos tenido la interacción con todos ellos, afortunadamente. Donde yo creo que nos falta, ¿no?, y que va respondiendo a tu segunda pregunta, es involucrar a la propiedad privada. Insisto, ellos están teniendo beneficios, ¿ok?, de manera directa de estos ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso aquí de Progreso. Bueno, ahorita voy a poder hablar de la costa norte, donde está teniendo un desarrollo exponencial, ¿no? O sea, en toda la costa, si vemos Izal, Progreso, todo esto hacia Silam, la construcción de casas en la zona costera ha incrementado y esto tiende a más. Entonces, estos están teniendo un beneficio y lo cual deben de participar. Tenemos que hacerles partícipes dentro de estos proyectos para que sigan ellos ofreciendo este bonito escenario de los cuales ellos proveen, ¿no? Entonces, que apoyen con financiamiento, ¿no? Ahorita es una realidad que también la parte de la investigación no está siendo solventada, no es algo, pero sí a nivel local podemos hacer acciones que nos puedan beneficiar a todos en todos los sentidos, ¿no? Bueno, pues ya saben, si son empresarios pequeños o grandes, pueden participar con los diferentes proyectos ambientales. Tenemos otra preguntita. Joana pregunta, ¿cómo se define la línea base de la calidad o cantidad de los servicios ecosistémicos que se van a recuperar? Hola, Joana, ¿qué tal? Mucho gusto. Mira, dentro de la línea base tú tienes que hacer una caracterización, ¿no? Y de estos, en caso de que tú no tengas una caracterización, ¿no?, y esto ya es por ya sea trabajos, documentos, información de tu sitio en buena condición, de que haya la información que hay, esa va a ser tu línea base, ¿no? Estoy hablando ahorita de manglares, porque hay ecosistemas donde tú ya no tienes una línea base de cómo era el ecosistema a nivel
originalmente, ¿no? Se da principalmente en grandes urbes como lo que es la Ciudad de México, ¿no? Está crecido tanto, ¿no? Que las zonas verdes que quedan, pues no sabemos si realmente era así, ¿no? Pero pues ahora sí que es lo que hay. Entonces tienes que basarte en cuanto a la bibliografía, pero en nuestro caso, pues tienes que generar ese conocimiento, ¿no? En conforme lo que hay, ¿no? Por ejemplo, de lo que hay en cuanto a su estructura, ¿no? En cuanto a artículos, ¿no? Ya hay suficiente información, al menos respecto a almacenes de carbono, ¿ok? En cuanto a la comunidad de organismos que hay, ¿no? De generar esa información. Y la otra que también hay que ser realista, que mucha información no está generada, entonces tenemos que generarla, ¿no? De generar esta línea base. Pero por lo regular, con la poca información que hay, pues se puede generar esto. Y relacionado con la línea base, bueno, y en general con lo que se debe de tomar en cuenta, ¿qué indicadores se utilizan para medir y darle seguimiento a la magnitud de recuperación en estos ecosistemas? Wow, a ver, aquí... ¿Cómo sabemos que vamos bien? Sí, no, a ver, las formas de evaluar un proyecto de restauración es evaluar al mismo tiempo tu sistema de referencia en buena condición, tu sitio restaurado, y debes de tener un sitio de referencia en mala condición, es decir, que esté completamente degradado, porque eso nos va a permitir saber si realmente nuestra acción es la que está haciendo que se recupere. Entonces, tú mides esto a la par, ¿ok? Al mismo tiempo, y tienes que verlo a diferentes escalas, lo que decía, dependiendo de qué quieres ver, ¿no? O sea, parámetros físico-químicos, tienes que hacer tu diseño de muestra con eso, o quieres verlo a nivel de paisaje o a nivel de socioecosistema. Este tipo de análisis se conoce como curvas de funcionamiento o curvas de medida funcional. Esta es una manera así muy académica de evaluarlo. O la otra es con las gráficas que yo les mostré de manera muy sencilla en qué tiempo hacemos, son las famosas tasas de respuesta. ¿Okay? ¿En qué tiempo, no, se asemejan nuestros datos de nuestro sitio de restaurado a nuestro sitio de referencia? Esto es hablando en la parte ecológica. Ahora, en la parte más simple, porque si nosotros somos muy estrictos dentro de los proyectos de restauración, muchos no van a cumplir con el éxito, sino simplemente se basa en que tú hayas cumplido los objetivos que te estableciste desde un principio. Es decir, si tu proyecto de restauración fue generar empleo de 300 personas y lo lograste, se cumplió. ¿Okay? Si tu proyecto constaba de sembrar, ¿no? Porque muchos lo siguen haciendo, de reforestar 100 hectáreas con 10,000 plántulas, para algunas instituciones, pues eso es palomita, se cumplió el objetivo, porque no le interesa que se recupere la estructura como tal o función. Entonces, y dentro de los indicadores socioeconómicos, pues falta general, yo les mostré unos de los más sencillos, ¿no? En cuanto al número de CONARES, número de personas, y falta generar esa información. Entonces, ahí también le invito a todos aquellos que trabajan en estas áreas sociales a incorporarse para generar esta información. Pues aprovechando esto de generar la información, la línea base y a partir de cómo medir que vamos bien, Pamela nos dice que justo están trabajando en restaurar un humedal artificial en la zona de Concal y que les ha ayudado mucho la charla que que nos estás dando a todos, ¿no? Que espera que puedan colaborar. Ahí les pasamos los datos de contacto claro que para sí, claro que sí. que vean qué pueden hacer entre ustedes. Se nos está acabando el tiempo, nos quedan 2 minutitos. Voy a ver si puedo hacerte una o dos preguntitas. La primera es por parte de Alfredo. ¿Qué sumideros de carbono analizaron? Estamos en la parte en ecosistemas restaurados. Acabamos de montar el experimento. Como sumideros, obviamente tenemos el stock de carbono, por ejemplo, en sedimentos, ¿no? Principalmente de lo que había y que hasta ahorita logramos, porque por la pandemia no hemos podido montar todos los experimentos que teníamos planeados, y ustedes saben que a nivel institucional pues tampoco es tan sencillo que podamos ir a cambiar, ¿no? Entonces, pues solamente en la parte de sedimentos estamos ahorita en eso, estamos por evaluar, ya sí logramos, ahora que nos dieron una oportunidad de salir a campo, de montar el experimento para lo de captura por medio de lo que es el feldespato, ¿no? De que pones el feldespato en el suelo, esta línea blanca, lo que se acumule lo mides, ¿no? Y tienes ahí
tu captura. Entonces, pues es en eso. En los almacenes estamos en la parte de sedimentos y obviamente en la parte de... Perfecto, pues muchísimas gracias por esa respuesta. Te mandan saludos de varios lugares, desde Veracruz, desde Tuxpan. Muchas Gracias. felicitaciones. Te invitamos a que revises todos los comentarios porque hay palabras bien bonitas. Tenemos un mensaje en portugués de Tiago. Muchísimas gracias. Y la última pregunta, te agradecen por compartir tus experiencias. Nos preguntan que si existe alguna guía para poder presentar los proyectos de restauración ante dependencias o instituciones, así como nos dijiste muy al principio de la sección de preguntas, de hay que estar atentos. ¿Hay una forma de estar atentos? Sí, mira, no, así como una guía como tal, no, pero podemos hacerla, ¿no? Algo que con estas dependencias que hemos aprendido a través del tiempo es ser muy visuales, ¿no? De si tus resultados de restauración, llevar un monitoreo fotográfico, la verdad que funciona mucho, porque si tú le explicas que tienes un redox al inicio de menos 150 y después le dices que menos 300, la verdad, pues no nos van a hacer caso, ¿no? Digo, hay que ser realistas en esto. Cuando exponemos los trabajos y aprender a mostrar estos resultados así de forma visual y con esquemas muy gráficos y que se vean los resultados de manera muy tangente, ¿no? Así como de las comunidades, cuántas tuviste, si las comunidades también, ¿no? Pero podemos hacer la guía, porque tampoco hay una guía como tal. Sí, la otra es que nosotros tenemos bueno, el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera tiene un boletín en donde damos anuncios, entre ellos hay convocatorias para participar en proyectos de servicio social, maestría, licenciatura, no solo del laboratorio, sino de muchas otras instancias. Entonces, los invitamos a que se suscriban, pueden entrar a la página de www.lanresc.mx, por ahí hay un botoncito que dice suscribirse al boletín. No hacemos spam, no se preocupen, solo es como uno o como un correo a la semana, más o menos. Entonces ahí pueden estar enterados no solamente de Manglares, sino de otros proyectos que existen y también lo que está haciendo el laboratorio. Claudia, se nos acaba el tiempo, ya nos pasamos un minutito. Muchísimas gracias por esta charla de recuperación de servicios ecosistémicos en manglares restaurados y por todas tus respuestas que nos diste. Pues muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Cualquier información que requiera o en algo que les pueda apoyar, escríbanme. Muchísimas gracias y gracias a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros en este webinario. Nosotros, el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, somos una agrupación de muchas dependencias y universidades y nos vamos de vacaciones. Entonces nos vemos en agosto. Nuestra siguiente actividad es el viernes 6 de agosto, en donde vamos a hablar sobre los límites dinámicos como herramientas para la protección marina en océanos cambiantes. Esto a través del maestro en ciencias Juliano Palacios. También vamos a tener de regreso las mesas de análisis y discusión, pero todo eso va a ser en agosto. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias al equipo técnico que nos apoyó. Hasta luego y nos vemos. Buenas tardes.